Dios en el cristianismo. Introducción. Lo más difícil es hablar de Dios, porque todo lo que se diga de Dios es muy poco, y es muy injusto hablar poco de lo grande que es Dios. También es muy difícil hablar de Dios, porque el lenguaje es muy limitado y no existen las palabras correctas para poder describir y hablar de Dios. A Dios no se le puede conceptualizar, porque sería encerrarlo lo infinito en pequeñas palabras que lo describieran o definieran. Una cosa es lo que pensamos de Dios y otra cosa es lo que Dios es. Tenemos que tener muy en cuenta que lo que pensamos de Dios no es Dios, es simplemente un constructo mío del cual yo pretendo describir lo que es Dios. Meterse en los pensamientos de cada persona sería tener tantas y variadas opiniones de Dios que si las juntamos todas las opiniones y pensamientos de Dios, aún así no alcanzaría para abarcar y contestar la pregunta ¿quién es Dios? Nuestra capacidad racional nunca llegará a la realidad última, al primer motor inmóvil, es decir, el motor que mueve todo, pero él no es movido, al principio y fin de todo, la causa incausada, es decir, la causa que es origen de todas las causas, pero detrás de él no hay otra causa. Al primer ser incontingente, es decir, aquel que no hay cambio y que no tiene corrupción, al que es, el que era y el que será. Pero también es el ser perfectísimo del cual no hay otro ser que tenga su ser. Y por último, el primer ordenador del universo para que exista un orden y no un caos. En el libro del Génesis nos encontramos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el pequeño detalle es que el hombre creó a Dios a su imagen y semejante. Se escucha muy fuerte, pero de Dios no nos podemos hacer una idea por lo extremadamente grande que Él es. Dios es inabarcable. A Dios se le encuentra en el otro, es decir, cuando lo tratamos al otro como un ser que trasciende a lo humano, que está en la más alta dimensión. En ese momento conectamos con Dios, lo vivimos y lo experimentamos. Dios no es limitado, Dios es el más, Dios es eternamente presente. Toda la grandeza de Dios se abaja en la persona de Cristo. Por tal motivo, Dios es accesible en la humanidad de Jesucristo. Por Jesucristo es porque podemos hablar de Dios por los hechos de Jesucristo, por su palabra y por su estilo de vida. Jesús es Dios en la historia. Jesús nos lleva al Padre. ¿Y cuál sería la manera de que Dios se comunicara contigo y conmigo con mentes finitas? Dios tiene que bajar a nuestro nivel para comunicarse de una manera muy elemental. Inmaterial es la primera palabra. Dios usa expresiones antropomórficas para acomodarse a la debilidad de nuestro propio entendimiento. Como no tiene cuerpo, Dios no está sujeto a limitaciones especiales. Como tal, Dios puede estar presente en todo lugar y en todo momento. Debido a que Dios es espíritu, podemos estar seguros de que donde quiera que vayamos, y no importa cuán solos nos sintamos, Dios está con nosotros. La segunda palabra es invisible. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Recuerda que Moisés en el libro del Éxodo capítulo 33, versículos del 18 al 23 dijo: muéstrame tu gloria. Y dijo Dios: escóndete detrás de la roca y verás el resplandor de mi gloria cuando pasara delante de allí. Y esa es la única manifestación física. Algo físico sería una luz brillante, pero aparte de esto, Dios es inmaterial. En Colosenses capítulo 1, versículo 15
Dice, Él es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Se refiere a Dios como el Dios invisible y que Jesús es la imagen de Dios visible. Eso es lo que hace que la encarnación de Cristo sea tan única, que el Dios invisible se hizo visible para nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La grandeza de Dios sobrepasa el entendimiento humano. En Job capítulo 9, versículo 10 dice, el que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Dice que es inescrutable porque no se puede saber ni averiguar. Dios hace grandes cosas insondables. Dios es insondable porque no se puede saber a fondo. Por tal motivo, la grandeza de Dios sobrepasa el entendimiento humano. En cuanto a la existencia de Dios, el argumento ontológico trata de un ser mayor en el cual nada puede pensarse. Fue enunciado por primera vez por Avicena y San Anselmo. Todos, incluso aquellos que niegan la existencia de Dios, tienen en su mente la noción de Dios. En efecto, si no la tuvieran, no entenderían lo que dicen cuando afirman que no existe. Ahora bien, esa noción es la del ser más allá del cual no cabe ni siquiera concebir algo más perfecto. Pues bien, ese ser perfectísimo ha de existir necesariamente, pues de no ser así, cualquier cosa que existiera sería más perfecta que él, y eso sería contradictorio. Por lo tanto, es necesario que exista Dios. El argumento cosmológico en diversas versiones apunta al concepto de una causa primera de todo cuanto existe. El argumento del primer motor inmóvil de Aristóteles propone que todo móvil, objeto que experimenta movimiento, es decir, sujeto a cambio, debe de ser movido por un agente o motor y este a su vez por otro, de modo que la cadena de móviles necesita de un primer motor que no sea movido a su vez por nada, motor inmóvil. Sobre este primer motor inmóvil, Aristóteles dirá que debe de ser acto puro, forma pura, pues si no estuviese en acto, sería imposible que pueda ser motor de nada. Aristóteles describe el primer motor como conocimiento del conocimiento, de tal manera que el primer motor vuelve sobre sí, conociendo solo lo más perfecto, él mismo. La existencia de Dios se da una inquietud cuando nos preguntamos, ¿por qué hay algo en lugar de nada? La razón suficiente se encuentra en una sustancia que es un ser necesario que lleva la razón de su existencia dentro de sí mismo. ¿Quién es Dios? El concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios procede del latín deus, que a su vez proviene de la raíz proto-indoeuropeo deigos, que significa brillo, resplandor, al igual que el sánscrito deva, ser celestial, Dios. Hace referencia a una deidad suprema. El diccionario de la lengua española lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado creador del universo. Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnibenevolente, ser perfecto, simplicidad divina y existencia eterna. Dios es omnipotente porque todo lo puede, es omnipresente porque está presente en todo lugar, es omnisciente porque todo lo sabe, es decir, sabe las cosas que han sido, que son y que sucederán. Dios es omnibenevolente porque es absolutamente bueno. Algunos filósofos afirman que Dios es el principio incondicionado que explica la existencia de todo.
Dios se refiere a la idea de un ser supremo, infinito, perfecto, creador del universo, que es pues el comienzo y el final de todas las cosas. Pero también Dios es un ser amoroso con su creación y es justo. Y en el cristianismo, que por medio del Espíritu Santo puede instrumentalizar a personas escogidas para realizar su obra, y que Dios es además inteligencia. La obra de Dios sería dar a los seres humanos el regalo de la salvación y la vida eterna. Algunas concepciones de Dios se centran en una visión de este como una realidad eterna, trascendente, inmutable y última, en contraste con el universo visible y continuamente cambiante. Atributos de Dios. Según el monoteísmo cristiano, el conocimiento de la naturaleza de Dios podría realizarse desde dos vías: una ascendente, a partir de lo que desde la naturaleza se pudiese saber de Dios, y otra descendente, lo que Dios revela. Se clasifican los pretendidos atributos de Dios en función de su relación con lo creado. Atributos no relacionados que son completamente independientes de la creación, como por ejemplo la espiritualidad, y atributos relacionados que se manifiestan en la creación, como por ejemplo la omnipotencia. Dependiendo de si la relación se establece con lo creado en general o con las criaturas racionales, estos últimos se subdividen a su vez en atributos activos. Lo que Dios es en relación con el universo, Dios sería omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabio y soberano. Y atributos morales, heredados del judaísmo, creencias éticas que sostienen que la moralidad proviene de Dios. La espiritualidad presenta a un Dios que no es material, ni está limitado a las condiciones de la existencia material. Dice que es espíritu y se comunica con sus criaturas. No posee miembros corporales, no está compuesto de elementos materiales y no está sujeto a la condición de la existencia natural. De acuerdo con la Biblia, Jesús de Nazaret había dicho que Dios es espíritu, tal como se recoge en el Evangelio de Juan. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es infinito. Dios no está limitado absolutamente por nada. Es infinito en relación con el espacio, inmensidad de Dios, o al tiempo, eternidad de Dios. Con relación al espacio, Dios sería infinito porque está presente en todo lugar e incluso fuera de él. Tal atributo estaría relacionado con la omnipresencia. En cuanto al tiempo, sería infinito por ser eterno. Unidad. Dios sería completamente simple y en él no habría ni composición ni partes. La sabiduría de Dios sería una combinación de su omnisciencia y su omnipotencia. Tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Dios en el cristianismo. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos encontramos: desde la creación del mundo, la invisible naturaleza de Dios, es decir, su poder eterno y divinidad, se han percibido claramente en las cosas que han sido hechas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 198, Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. La creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Por los profetas Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Vuelvan a mí y serán salvados, confines de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro ante mí. Se doblará toda rodilla y toda la lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros, es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Moisés dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a ustedes, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como el rechazo de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, su nombre es inefable porque no se puede explicar con palabras, y es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, vale para el pasado, yo soy el Dios de tus padres, como para el porvenir, yo estaré contigo. Dios, que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Por tanto, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad de que solo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los 70 y siguiéndola, la tradición de la Iglesia han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer. Él solo es su ser mismo, y es por sí mismo todo lo que es. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor, por tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como lo enseña el apóstol San Juan. El amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar, Dios es amor. El ser mismo de Dios es amor, al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor. Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él. En conclusión, Dios es un misterio, pero un misterio de amor. De Dios no se puede decir nada, solo se puede experimentar en tu vida cotidiana porque Él ahí está, en los pequeños momentos como en los grandes acontecimientos. Dios es una realidad inexplicable porque el ser humano no le alcanza su inteligencia para hablar de Dios.
Es por esta razón que el 6 de diciembre de 1273, Santo Tomás de Aquino tiene una visión en la capilla de San Nicolás de Bari, Nápoles, que lo lleva a decir: todo lo que he escrito es pura paja. A Santo Tomás de Aquino se le considera el máximo representante que ha escrito más acerca de Dios. Sus escritos son profundos, densos y muy agudos, y aún así el santo, cuando tiene este arrebato místico, dice que todo lo que ha escrito es pura paja. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. San Nicolás de Flue. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.